Bueno, nuevamente, muchísimas gracias a todos los que han podido conectarse hoy en este primer foro para celebrar los 60 años del CENDES y donde vamos a debatir las ideas y los avances desde distintos puntos de vista acerca del debate del desarrollo. Este es nuestro primer foro y es para mí, o sea, un gran honor presentar bueno, moderar el foro. Voy a decirles la agenda para que tengamos idea del desarrollo y para que vayamos o sea, alineándonos en torno a la dinámica y bueno, algunas normas para el mejor desarrollo. La instalación que fue a Carlos Walter, bueno, por lo menos pudimos ver su intento de conectarse y su saludo inicial. A mí me toca el rol de moderadora del evento, a Manuel Sutherland, estudiante del doctorado del CENDE, el rol del redactor. Fernando Calderón es nuestro ponente principal. Y en agenda está que Fernando va a hablar durante 45 minutos. Luego, los dos comentaristas, Daniel Barraez, economista principal de Naciones Unidas en Venezuela, Isabel Licha, profesora asociada del CENDES y miembro del comité de doctorado del CENDES. Luego, a las 10, cada uno de los comentaristas dispondrá de 15 minutos para hacer los comentarios. Luego tendremos 10 minutos de receso, luego de los comentaristas, y en donde podemos ir a tomarnos un café, a descansar un rato, y quienes no hayan hecho las preguntas pueden hacerlas en ese momento, en donde vamos a recoger las preguntas de todos los participantes, y a las 10:50 regresamos para responder el ciclo de preguntas. Nuestro tema de hoy es desarrollo humano, y Fernando Calderón, ampliamente conocido por todos nosotros, ha sido profesor del CENDE y por eso creo que le tenemos, o sea, acaba de recientemente dedicar un seminario para el doctorado de CENDE, así que todo el cuerpo de profesores de CENDE y los estudiantes del CENDE, bueno, tienen su presencia muy viva. Y todos estamos agradecidos de que Fernando haya aceptado hacer esta intervención. Fernando Calderón es profesor de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue titular de la Cátedra Simón Bolívar de la Universidad de Cambridge. Fue profesor de la Universidad de Chile y de la Católica de Valparaíso, profesor del CENDES también. Fue secretario ejecutivo del CLACSO, asesor de Naciones Unidas y de la CEPAL en estos temas, y tiene una larguísima trayectoria como escritor, investigador. Ha publicado más de 24 libros en temas de movimientos sociales, política, cultura y desarrollo. Bueno, con esta presentación le damos la palabra a Fernando Calderón. Fernando, ya son las 9:20. Bueno, solo para recordar que dispones de 45 minutos para tu exposición, y a los participantes que pueden ir anotando sus interrogantes y pasarlas por el chat. Y a todos, por favor, mantener los micrófonos apagados. Fernando, te doy la palabra. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Gracias a Karamoto. Espero que Carlos Walter se reinstale nuevamente. Gracias Isabel y gracias a todos los colegas del CENDES por este honor.
Para mí es un gran honor dar esta primera conferencia sobre desarrollo con motivo del 60 aniversario del CENDES. Y antes de empezar a hablar del tema, quiero decir lo más importante. A lo largo de mi vida académica, Venezuela, y particularmente el CENDES, la Universidad de Venezuela y particularmente el CENDES, han estado presentes en mi vida personal y en mi vida académica. Como estamos en la época de la nostalgia, y en estos 60 años de CENDES, recuerdo que la primera vez que fui al CENDES, a Venezuela, sería el año 83, y acompañé a un seminario donde Cardoso y Faleto presentaban el post-scriptum de dependencia y desarrollo económico. Estaba un equipo muy importante del CENDES, fue una discusión muy interesante, y reafirmó el papel, y esto quiero subrayarlo, que jugó Venezuela en su solidaridad con el resto de los latinoamericanos, y el papel que jugó el CENDES con la solidaridad y el papel de discusión académica en un momento tan interesante de rediscutir la democracia y de colocar el tema de la democracia y volver a colocar el tema del desarrollo y la emancipación en el centro del debate intelectual latinoamericano. A ese propósito, recuerdo a mi amigo Heinz Sontag, que en conjunto con otros colegas del CENDES promocionó una discusión sobre las ciencias sociales en América Latina, un libro que se llamaba Nuevos temas, nuevos contenidos, las ciencias sociales en América Latina ante el nuevo siglo y el Caribe, y ahí trabajamos conjuntamente con Aníbal Quijano y Francisco Béford del Brasil. Fue un ejercicio muy interesante. Heinz Sontag fue uno de los 3 alemanes que nos regaló la ilustración alemana que vino a América Latina. El otro fue Norbert Lechner, gran amigo y hermano chileno-alemán, y Franz Hinkelamer, que ahora está en Costa Rica. El CENDES pues nos agrupaba a todos. Fue una experiencia muy interesante. Y otras también. Y justo revisando, encontré el cuaderno del CENDES del año 1990, donde se celebraba el 30 aniversario del CENDES. Y me encontré con un fantástico texto que lo volví a leer, que escribió mi amigo Héctor Silva Michelena, al que por cierto le tengo un agradecimiento y una amistad para toda la vida, de trabajo y de divertimento, y también aprovecho la oportunidad para agradecer a la esposa que sé que está viva, y espero que me escuche, de los gratos momentos que pasé en su casa discutiendo, entre otras cosas, temas de feminismo en América Latina. Bueno, ahí planteó un tema que se llamaban los retos de Venezuela de los 90. Y él dice, para mí disertar sobre tal sujeto constituye un enorme desafío porque, para decirlo en las palabras de Salbright, vivimos en todo el mundo la era de la incertidumbre. En los 90 estaba pensando eso, y estaba hablando de la crisis del sistema de partidos Estados, que por cierto también lo planteó en un seminario en Buenos Aires Gabriel Uribe, cuando hablábamos de la crisis del modelo de modernidad a nivel más conceptual. Y planteaba la necesidad, fíjate, de pensar frente al abismo. Ese fue el tema, de que vivimos en una sociedad en crisis permanente y tenemos que pensar frente al abismo. Destaca 3 rasgos particulares de Venezuela: un modelo económico de largo plazo relativamente exitoso, que no supo generar igualdad
ni disminución radical de la pobreza, según él, y generó un tremendo malestar ciudadano, con tentaciones muy fuertes neoliberales, decía él. Y colocaba la tensión entre Estado y mercado como el eje de la discusión latinoamericana. Entonces yo quiero retomar esto porque me parece central. Además se repite como este rito trágico que tenemos los latinoamericanos, que es un rito de Sísifo, ¿no? Vamos llevando la piedra al monte, subiendo a la montaña con la piedra y de repente la piedra vuelve a caer y volvemos a empezar. Eso es como nuestro sello histórico. Por eso creo que es fundamental esta idea de entender, como llamaba Silva Michelena, la idea de la era de la incertidumbre. Y creo que seguimos con el mismo desafío, a pesar que miren lo que ha cambiado con idas y venidas la historia de este continente como parte de la historia de la humanidad. Ahí también él coloca un tema que yo creo que es central. No es que no teníamos ideas, no es que no había pensamiento. Y él recupera el pensamiento de Fernando Fay-Silver, que desde luego impuso un ciclo en la CEPAL y que fue la idea de transformación productiva con equidad, en la cual además yo tuve el gusto de participar y de discutir con Fernando y poner un granito de arena en esa producción. Sin embargo, el impacto en el plano de la política de esa opción fue nula. Cuando se terminó de elaborar la transformación productiva con equidad, se inició el ciclo largo del periodo neoliberal en América Latina, que en algunos casos recién está entrando en crisis. Bueno, hubo otro ciclo, otro periodo, y que también ha vuelto a entrar en crisis, no solamente en Venezuela, en todas partes. Entonces, volvemos a empezar con la problemática. Pero creo que él tiene un punto sobre el cual quiero empezar mi conferencia, que para comprender América Latina es fundamental cruzar lo global con lo nacional e incluso lo local, desde abajo, y siempre en una perspectiva histórica. Entonces yo en esta conferencia lo que voy a tratar de analizar es las características de lo que hemos denominado la crisis multidimensional global y el papel que en esa crisis multidimensional global que tiene América Latina, y la necesidad a partir de la constatación de esta crisis multidimensional global y en sus impactos en distintas áreas, tratar de reafirmar la idea de que es fundamental repensar el desarrollo y particularmente el desarrollo humano, y es clave hacer una innovación en el mismo enfoque de desarrollo. Está obsoleto. Y esto no solamente es propio de ese enfoque, que fue uno de los enfoques más interesantes que se hicieron los últimos casi 30 años, sino que en general para las ciencias sociales. Yo creo que no solamente es tema de la política, que las sociedades se han complejizado tanto, decíamos con Norbert Lechner, que la capacidad de gestionar políticamente ese cambio global es muy débil. Aunque claro, los políticos creen que gestionan el cambio global, apenas lo entienden. Sí lo entienden. Pero también pasa en las ciencias sociales. En las ciencias sociales en los últimos 20 años lo que ha habido es un proceso extraordinario de avance de las sociologías especializadas, de las ciencias económicas y las ciencias sociales especializadas. En cualquier universidad del mundo, tanto los países desarrollados como en la India o en el África, la especialización de la disciplina y la diversidad en la especialización ha sido el sello. Sin embargo, hemos perdido o es muy limitado el esfuerzo de tener una visión global y compleja, sistémica, de lo que son estos cambios. Por eso decía de que en ese contexto de la debilidad
de la capacidad analítica para comprender y mucho menos para proponer opciones de salir de esta crisis multidimensional global, que voy a tratar de ensayar algunas ideas que hemos trabajado también en equipo con gente del CENDES y una red de investigadores a nivel global para entender estos cambios a nivel global y su impacto en América Latina. América Latina es una de las regiones en desarrollo más afectada por la pandemia. Sus efectos además han empeorado las brechas estructurales del desarrollo con respecto al margen limitado de una política fiscal, a la baja informalidad, a la baja productividad, la informalidad y la fragmentación de los sistemas de protección social y salud, así como elevados niveles de desigualdad. La pandemia ha reforzado el impacto negativo que tiene el aumento sostenido de la pobreza y la desigualdad. Más aún, la proporción de personas en condiciones de pobreza habría aumentado desde el 27% al 31% y del 7.8% en la dimensión social. Se sumaron además, en relación a esto, en todo el continente, con distinta intensidad, nuevas protestas ciudadanas. En ese sentido, cabe preguntarse qué políticas o medidas o iniciativas se podían adaptar en los países de la región para enfrentar semejantes complejidades. Por eso creo que lo fundamental es entender las características de esta crisis multidimensional global. En América Latina, además, esto se manifiesta a través de la configuración de un nuevo mapa geopolítico, con mayor interdependencia en la globalización, producto tanto de las políticas de los gobiernos neoliberales como de los gobiernos neodesarrollistas en los últimos 20 años. Si bien las relaciones comerciales y económicas de la región se estructuran propiamente en torno a vínculos con Estados Unidos y en el caso del sur, particularmente con China y en la Unión Europea, también se ha incrementado el comercio con la India. Somos más globales que nunca. Ahora, claro, nuestra forma de inserción en la globalización tiene como conclusión de algunos de los estudios que hemos hecho, sobre todo el último libro que escribí con Manuel Castells, que se llama La Nueva América Latina, con la economía, con el dinamismo de una economía extractiva informacional y el acceso a las plataformas de consumo informacionales. Por lo tanto, la preponderancia de una economía extractiva informacional y el aumento de los niveles de consumo también está asociado, entre comillas, a una revolución de expectativas en los últimos años. Por lo tanto, la crisis multidimensional, que tiene más de 10 años, ha sido atravesada por el impacto del coronavirus en muchas de sus dimensiones. Y no solo se refiere al cambio económico y al cambio político, se refiere también al cambio social, cultural, ecológico. Empecemos a caracterizar esta crisis multidimensional global. Es una crisis económica y financiera que se inicia en el 2008-2009, donde las economías de los países más afectados por la crisis financiera empezaron a recuperar la estabilidad y lograron un crecimiento económico, aunque esta recuperación tuvo un alto costo social. La crisis puso en evidencia los límites y el impacto tremendamente negativo de la desregulación del capitalismo global, en que los mercados, en confluencia con las élites que buscan el máximo rédito económico, organizaban la economía globalizada. Es claro que los mercados no pueden autorregularse y que se necesita la acción estatal para ello. Lo paradójico, sin embargo, fue que estas élites necesitaron de la intervención y el salvataje estatal para frenar la crisis económica y financiera y salir airosas de ella, contradiciendo la propia ideología neoliberal cuando les convino la intervención estatal. No tuvieron ningún prurito ético de aceptar el apoyo y la salvación del Estado. Ahora, claro, dicha intervención en el sistema financiero frenó el crédito rápido para el consumo
crédito que había promovido el crecimiento del mismo los últimos años en buena parte de los países desarrollados. Con ello, cayó la demanda y la producción, aumentó el desempleo y se desaceleró el crecimiento. Las políticas estatales solo se enfocaron en rescatar la quiebra de los bancos, invertir en infraestructura como modo rápido de fomentar el empleo e impulsar una economía. La contrapartida de esto es que se generó un alto nivel de deuda pública que hizo elevar el déficit fiscal y que los bancos y las instituciones financieras recientemente beneficiarios se negaron a hacer préstamos a los gobiernos o cobraron impuestos de intereses abusivos. Los gobiernos tuvieron que recortar el gasto social y se generó una crisis social brutal. El crecimiento económico volvió a disminuir. Ello derivó en una crisis social, política, cultural de gran envergadura. Esta crisis financiera, y esto creo que es más interesante, fue mucho más que una crisis de las finanzas. Es una crisis que pone en jaque la idea fundamental del consumo en el capitalismo y deja planteados los límites de las economías de aquellos países desarrollados que funcionaban con exceso de préstamos, consumo indiscriminado y una alta especulación financiera, escaso control estatal y creciente distancia de la economía real. En esos casos, los costos sociales del modelo fueron muy altos, especialmente para los más pobres y para los que se ocupan de los empleos más vulnerables. La crisis financiera no solo destruyó ahorro, empleos, proyectos de inversión, sino que dejó al descubierto la idea de que los mercados globales son un motor autónomo de crecimiento. Eso es una ficción. Esta crisis financiera tuvo consecuencias políticas, no solamente sociales por aumento de pobreza y crisis en la subjetividad, sino también tuvo consecuencias en los juegos políticos y en la emergencia de nuevos movimientos y fuerzas políticas y lideratos ultraconservadores a nivel global. Conocemos todos la experiencia de Trump en Estados Unidos, pero en América Latina la experiencia de Bolsonaro sigue viviendo, pero para no hablar los casos de Europa como Hungría, como Polonia, o incluso en Inglaterra con la victoria de Johnson y del Brexit. Y se instaló, producto de lo que ellos mismos habían generado, que es exclusión y pobreza, se reinstaló una fuerza nacional con fuerte contenido popular en estos países que apoyaron. 70 millones de personas votaron en la última elección por Trump. Y Bolsonaro, para hablar de nuestra casa, sigue siendo una figura de peso político extraordinario, no solamente en el Brasil, sino en el conjunto de la región. Así de paradójica es la historia y así es como viene la lectura del abismo. La profunda recesión económica generó regresión social, un fuerte malestar y una explosión de conflictos políticos y culturales globales. Dado esto, como dije, las medidas aplicadas para enfrentar la crisis en varios países afectó a todo el sistema político. Fueron perdiendo credibilidad los partidos políticos y crecientemente legitimidad. Al tiempo que aumentó la adhesión a políticas e ideologías excluyentes, como decía, nacionalistas, racistas, antimigrantes, y un crecimiento de una política ultraconservadora. Por lo tanto, en la política se produce una ruptura histórica de los vínculos legitimados institucionalmente entre la ciudadanía y sus representantes de gobiernos. Entraron en crisis las instituciones clásicas de la democracia, entre ellas muy particularmente los partidos políticos, como formas tradicionales de representación. Y al centro se instaló el tema de la desconfianza. Por otra parte, en los últimos 10, 15 años se han expandido de manera exponencial las redes sociales a partir de tecnologías de información y comunicación, generando un nuevo espacio público con sus fortalezas en términos de ampliación de la participación individual y de organizaciones sociales,
pero también con sus trampas en términos de la intervención de poderes que se disputan ideológicamente esos espacios y que actúan en función de intereses de grandes corporaciones. Manuel Castells complejiza el tema, puesto que duda que pueda recomponerse solo a través de canales institucionales y de manera racional la legitimidad política. Por ello plantea que el sustrato emocional de las redes sociales adquiere un rol central en el espacio público, espacio cada vez más caótico, si se quiere, en el que hay que empezar a vivir la reconfiguración de nuestros modos de comunicación y representación. Parece que la democracia que tendría que dar un salto hacia escalas cada vez más globales, fortaleciendo y renovando instituciones regionales y mundiales, pero también fortaleciendo o fortaleciéndose desde lo local y lo territorial. Hemos visto la debilidad de las instituciones globales en esta crisis de la pandemia. Claro que Naciones Unidas es importante, pero su capacidad de gestionar y de trabajar, a pesar del enorme trabajo de muchas personas, es muy débil frente a la magnitud del problema, y su poder es muy débil y su estructura es muy limitada. Esta crisis económica, política y social está asociada con una crisis de sostenibilidad ambiental. La crisis cuestionó los patrones culturales de consumo indiscriminado de las sociedades y las economías modernas, donde no se colocan límites contundentes a todo aquello que, vinculado al consumo y a los modos de vida, daña crecientemente el medio ambiente y anula la posibilidad de futuro. La industrialización y el exponencial consumo de productos manufacturados son las principales causas del ecosistema global. Los países y las élites con poder que motorizan el desarrollo en Estados Unidos, en China, en la Unión Europea, en Rusia, en la India, en Japón, e incluso en Brasil e incluso en Indonesia, son los primeros responsables del calentamiento de la temperatura de la atmósfera del planeta, produciendo una emisión de monóxido de carbono cada vez más grande. Se ha establecido, como todo el mundo sabe, que más allá de 2 grados de aumento de temperatura por sobre los niveles de temperatura atmosférica de la época industrial, los riesgos y las consecuencias catastróficas son cada vez más altos. La crisis profunda por el cambio climático vincula además el presente con el futuro. Es un límite al desarrollo humano, a la propia humanidad como parte de la naturaleza, más allá de lo humano. Se puede acabar lo humano, pero se va a acabar además la naturaleza, pues limita las potencialidades de vivir bien en un mundo en el que puedan desarrollarse capacidades, metas y deseos. Aunque son los pobres quienes padecen con mayor virulencia sus efectos, a estos los amenazan con mayor figura. En los informes de desarrollo humano que se han hecho sobre este tema, por ejemplo, en el informe del 2008-2009, se muestra claramente que los países que más contaminan son los que tienen el índice de desarrollo humano más alto, que paradójico, y los que menos contaminan y más sufren la contaminación son los países que tienen los índices de desarrollo humano más bajos. Estos problemas, además, no se circunscriben solamente al tema ambiental, pues están vinculados con la justicia social, los derechos humanos, la equidad. La crisis económica es también una crisis política producida por la desigualdad y cuestiona profundamente el modelo consumista del capitalismo actual. Por lo tanto, esto también genera, y ha generado en esta crisis multidimensional global, una crisis del, entre comillas, modelo multicultural. El modelo cultural que evidenció la crisis se basa en el consumo, en primer lugar, de un consumo indiscriminado, pero es un tipo de consumo aceptado por buena parte de la sociedad y en apariencia es infinito, pues está guiado por deseos efímeros que cambian permanentemente y pareciera que hay que satisfacer de manera inmediata. Ese deseo de consumo es un instrumento fundamental del mercado que se sostiene gracias a la renovación permanente y su incremento esperalizado. Así, por ejemplo, si crece la compraventa del sector inmobiliario o automotor,
Habrá más gente que también quiere comprar un inmueble y un auto. Hoy día en Chile no hay autos nuevos para comprar. Se acabó el mercado, hay que esperar un año en Santiago. ¿Qué pasó? Y no estaba hablando de Londres. Pero también, claro, uno tiene que decir, como se ha mencionado en el informe de desarrollo humano que cité, que el consumo también tiene consecuencias positivas en términos de alimentos nutritivos, disminuyó la nutrición, mejoraron la calidad de vida de personas, aumentó el consumo de medicamentos adecuados y como hemos vivido de las vacunas. Es decir, el problema en sí no es el consumo, sino el tipo de consumo que predomina y la idea de consumo permanente. Entre los efectos negativos del impacto global encontramos el uso de recursos no renovables para satisfacer un consumo indiscriminado, el uso intensivo de recursos renovables que pueda tener consecuencias negativas para futuras generaciones, la producción de bienes y energía que aumenta la contaminación ambiental y el calentamiento de la atmósfera. El modelo cultural consumista es esencialmente individualista y fragmentado y tiende a naturalizar la desigualdad. No asume responsabilidades respecto a las generaciones futuras. Expresa una escasa conciencia sobre el uso de energías no renovables, incluso sobre el uso de los recursos naturales. Se trata de una cultura donde prima la necesidad de la satisfacción inmediata. Turén sostiene que es un modelo en que el dinero produce dinero, donde la sociedad es cada vez más gobernada por la especulación financiera en lugar de ser gobernada por la ley. Esto no solo extraña una cuestión económica, sino sobre todo una cuestión ética. La crisis de este modelo de sociedad y de consumo no se produce por una cuestión moral, sino principalmente por los límites precisos que se enfrentan. Por ejemplo, los ambientales. Por lo tanto, el riesgo de este ámbito también se refiere al modelo cultural. Una consecuencia de la incertidumbre generada por la crisis económica es el rechazo a las personas distintas, sobre todo a los migrantes y religiosos en las sociedades desarrolladas, pero también en las sociedades periféricas. Las sociedades, los jóvenes y los migrantes son los más afectados y la exclusión socioeconómica se justifica por razones culturales e incluso racistas. Los partidos políticos y grupos nacionalistas ultraconservadores que ven a los migrantes y a las personas de origen cultural diversas como una amenaza. Pero de pronto los necesitan, ahora están clamando los empresarios norteamericanos para que abran visas a las fronteras, para que entren choferes, para que manejen su comercio financiero en una California, en Los Ángeles, que está estancada. El resultado fundamental de estas mutaciones en términos de desarrollo humano es el incremento de los niveles de inseguridad humana en la vida cotidiana de millones de personas. Se trata de un deterioro efectivo de la vida cotidiana y expresado en sentimientos negativos mezclados que se refuerzan mutuamente y generan tristeza, desesperación, frustración, resentimiento, angustia, enojo y lo que es más importante, desesperanza, inseguridad, que por cierto se ha complejizado con la pandemia. Desde esta lectura pesimista frente al abismo, pero realista en los efectos de la crisis, es fundamental comprender las formas de resiliencia y la búsqueda de otros planos globales. Si a esto yo le sumo, pero no voy a hablar mucho de esto, pero sí, si esto yo le sumo como esta tendencia que ya venía al deterioro de la economía y la sociedad latinoamericana con esta crisis multidimensional que le tocó vivir a la región en los últimos años, los efectos de la pandemia, si bien son diferenciados y son globales, han tenido un altísimo impacto en América Latina. El índice de desarrollo humano en América Latina en todas sus dimensiones se ha puesto más regresivo. Estamos en el año 2000 de nuevo. Tanto que costó en Bolivia pase a un desarrollo humano alto, ahora nuevamente ha pasado a un nivel de desarrollo humano medio bajo. ¿Qué pasó? La crisis del IDH, del Índice de Desarrollo Humano, equivaldría a revertir todos los avances alcanzados en los últimos 6 años en materia de desarrollo humano.
Los resultados de la simulación apuntan a un shock en las capacidades sin precedentes desde la introducción del concepto de desarrollo humano en 1990. La reapertura de las escuelas quizás contribuiría a una recuperación, pero los altos costos que esto significaron y significan para el Estado han sido muy altos. Por ejemplo, las estimaciones indican que la región experimentó una contracción del PIB de 7.7% durante el año 2020. Esto implicaría una caída regional del más del 8% del PIB per cápita. Esto implicaría un retroceso a los valores de mediados de la década del 2000 con los consecuentes aumentos de la desigualdad y la pobreza. Se ha incrementado la desigualdad, se ha vuelto a incrementar la pobreza. Sin embargo, también es importante mencionar que el aumento hubiera sido peor. Fíjense lo que yo digo. Si los estados y los países no hubieran implementado sus programas de transferencias monetarias. La CEPAL estima que en ausencia de tales programas, la tasa de pobreza habría alcanzado al 38% y la pobreza extrema prácticamente al 16%. Y esto muchísimo más alto en el caso de las mujeres. Ha empeorado la situación de las mujeres, no solamente en los indicadores sociales y en el costo del trabajo y de la reproducción, de costo de ellas, sino también con el incremento de la violencia. Para hacer frente a los efectos sociales y económicos, los países de la región han adoptado políticas fiscales expansivas. Los esfuerzos fiscales anunciados en el 20 concentraron el 4.6% del PIB según la CEPAL. Dichos esfuerzos han estado dirigidos a fortalecer los sistemas de salud pública, a mitigar las pérdidas de ingreso de las familias y a proteger estructuras productivas. La expansión del gasto público sumada a la caída de la recaudación tributaria ha provocado un aumento del déficit fiscal y los niveles de endeudamiento de la región han crecido. Es una de las regiones más endeudadas del mundo y con el mayor servicio de deuda externa en comparación con las exportaciones de bienes y servicios. Los balances fiscales de la región finalizaron en el 2020 en una posición deficitaria de menos 6%. La deuda pública bruta también creció de forma sostenida. Es decir, la crisis multidimensional y la pandemia a nivel regional y global han intensificado la complejidad de la diferenciación social y cuestionado las posibilidades de desarrollo humano. Se trata de un fenómeno que pone en tensiones no solo economía y poderes, sino también la misma naturaleza humana y la misma naturaleza del desarrollo. El mundo sería y será diferente y posible en su centro anida con mucha fuerza el crecimiento del riesgo global y la incertidumbre, los cambios políticos en curso en todas partes del mundo, los conflictos entre Israel y Palestina, las protestas sociales en Latinoamérica y en Estados Unidos, el nuevo poder de los espacios digitales, el peso y la mayor fortaleza de la realidad y en los imaginarios de las ciencias y las tecnologías, el surgimiento y expansión de las economías criminales, la renovación permanente del capital financiero y su vinculación con la industria farmacéutica, el nuevo papel de China, los cambios en Estados Unidos, la nueva religiosidad, el crecimiento y la innovación de las empresas de tecnología, la información y la salud, la nueva cultura de trabajo en red, la sexualidad, la debilidad de la arcana institución de Naciones Unidas. En síntesis, la vida cotidiana y la vida institucional está cambiando y allí la incertidumbre de un tiempo atemporal genera nuevas situaciones y nuevos desafíos. Él decía hace 25 años que la aniquilación y la manipulación del tiempo por los mercados de capital globales gestionados electrónicamente eran el origen de las nuevas formas de crisis económicas devastadores que se daban en el siglo XXI. Coincidiendo con Silva, ¿es posible detectar formas específicas de comprensión de estos sistemas de transformación? ¿Cómo podemos pensar salidas? ¿Es posible pensar en un nuevo tipo de desarrollo humano? Donde el anillo entre los tiempos históricos que hemos vivido sean unas claves para enfrentar la situación. ¿Cómo poderse enfrentar a un nuevo futuro tan complejo?
Bueno, ahora entro a la cara más luminosa de la charla. Ciertamente, como decía, perdóname, ciertamente como decía, no hay respuestas a esto. Lo que, sin embargo, no quiere decir que no busquemos respuestas. Y ahí el papel de las ciencias sociales creo que es fundamental. Y ahí el papel, que a mí me toca en esta conferencia, de repensar un modelo de desarrollo humano es crucial. Y ahí creo que hay dos temas con los cuales voy a terminar esta conferencia. Voy a dejarlos planteados que hemos trabajado. El primero, y por cierto que lo discutíamos con Mario Greco aquí en la Argentina, pero claro, los políticos nunca nos dan mucha pelota, ¿verdad, Mario? Es fundamental a nivel regional, por lo menos que conozco más, hacer acuerdos por una gobernabilidad sistémica de corto plazo en función de los umbrales mínimos del funcionamiento del desarrollo humano. No vamos a poder viabilizar estrategias, desde luego con conflicto y en opciones de mediano plazo, si no hay un enfrentamiento racional y ético de lo posible en el corto plazo. Mientras más chances existen de construir acuerdos de corto plazo para enfrentar esta crisis multidimensional global incrementada por la pandemia, más chances de crear condiciones para repensar y llevar a cabo opciones de desarrollo y de transformación más fuerte. Los umbrales mínimos con los cuales se tiene que llegar de acuerdo en la perspectiva de que hemos venido trabajando en Naciones Unidas, o ahora del enfoque de desarrollo humano, se lo puede poner en otros términos, desde luego, tiene que ver con umbrales mínimos respecto a la ética referidas a la pobreza y a la desigualdad. No se puede avanzar más, hay que parar el incremento de la pobreza y la desigualdad. No resolver, porque en el corto plazo de esta manera no se va a resolver, pero por lo menos parar la caída. Lo mismo respecto de la economía y lo mismo del mercado. Tiene que funcionar un mínimo, los umbrales mínimos de funcionamiento de la economía y también de las instituciones. Y desde luego de acuerdo mínimos ambientales. Pero tienen que hacerse también en una lógica global. No voy a resolver nada si esto lo resuelve la constituyente de Chile, no sirve para nada si no hay acuerdos globales más grandes. La economía chilena es una economía es intrínsecamente vinculado con China, no con los Chicago Boys, con China. El 71% del comercio de Chile es con China. El peso de la economía china en el sur de Sudamérica es brutal. No es que va a ser, es. Entonces, lo que va a pasar en China es fundamental para entender lo que va a pasar en Chile. Y el modelo de desarrollo chileno no está siendo rediscutido. Con razón se cuestiona muchas cosas del modelo anterior. Sin embargo, la construcción de opciones no termina más que en la protesta. Estoy hablando de Chile porque es el caso más interesante de transformación que estamos viviendo ahora en América Latina. Pero podemos decir lo mismo de Perú, de Colombia, de Venezuela, de Bolivia, etcétera. De México. Más allá de la orientación ideológica que haya. Si no hay estos pactos y acuerdos de umbrales mínimos para el funcionamiento básico, en este caso, de los indicadores elementales del desarrollo humano, no vamos a crear las condiciones para poder generar después otras opciones de desarrollo. Eso es lo primero que quería decir. No se puede detener en esto, profundizar en esto, pero creo que es un tema clave para discutir. En el otro plano, que es más complicado, algo se ha empezado a hacer.
en lo que a mí me ha tocado participar para pensar en un enfoque renovado del desarrollo humano, hay 3 referencias que quiero mencionar porque además tienen una reflexión conceptual fuerte. La primera es un estudio comparativo que hicimos de 5 modelos de desarrollo informacional diferentes en 5 países de 5 continentes distintos. Se trabajó el modelo sudafricano, se trabajó el modelo chino, se trabajó el modelo finlandés, se trabajó el modelo europeo y se trabajó el modelo chileno y costarricense en América Latina. Con Manuel Castells, en el contexto latinoamericano, analizamos el modelo chileno, un grupo de investigadores trabajó el modelo del Silicon Valley, otro el de Finlandia, otro el de Sudáfrica, otros colegas de la China. Y ahí buscamos cómo diablos en una relectura de un desarrollo humano redefiníamos estos modelos en sus particularidades. Fue un estudio muy interesante y además se produjo una discusión teórica, que es otra parte de ese libro, de esa investigación. Con esa investigación sobre las espaldas, iniciamos 2 investigaciones, yo particularmente una, que fue una investigación promovida por la UNSAM, pero donde también participó el CENDES en 11 países de América Latina, donde vimos cómo eran las transformaciones particulares en cada caso nacional, en estos 11 países, durante estos últimos, digamos, 15 años. Y donde también hay una tentativa de reflexión teórica. El libro se llama Navegar contra el viento, América Latina en la era de la información. En el caso de Venezuela lo editó la UNSAM. En el caso de Venezuela trabajaron Miguel Ángel Contreras, Natera, Aide Ochoa Enríquez e Isabel Licha. Y así en México trabajó Martín Puché y su equipo, en fin. Hicimos esa investigación enorme, duró 3 años y además hicimos estudios de caso de empresas informacionales durante un par de años, sobre todo en la Argentina y en México. Y finalmente escribimos una investigación integrando todo esto y discutiendo durante varios años con Manuel Castells sobre la Nueva América Latina. Todo esto nos lleva a la idea de que es posible pensar, estamos colocando sobre el tapete una idea de un enfoque renovado de desarrollo humano que llamamos el desarrollo humano informacional ecologizado. Ese nuevo enfoque de desarrollo humano ecologizado retoma un enfoque de desarrollo humano sistémico. Y en el caso nuestro, tiene 4 referencias conceptuales básicas, porque uno no se inventa esto, y además no lo hice yo, lo hicimos en conjunto, en equipo. La primera cosa es de que no podemos hacer nada sin nuestra propia producción intelectual, nuestra propia revisión crítica y teórica de la producción histórica que ha tenido América Latina. Por eso me pareció interesante el texto de Silvia Michelena, Más allá de la amistad. Por eso me parece interesante volver a revisitar y discutir los textos de Feinsilber en la CEPAL. Por lo tanto, es fundamental centrarse en la propia discusión latinoamericana, no en lo que dijo no sé quién y no sé cuánto. Perdón, y la otra cosa es que mientras hacíamos un paréntesis, esta investigación en América Latina, Castells hacía una investigación semejante en Europa. Entonces, un libro y una investigación sobre estos casos en América Latina, y Manuel con un grupo también de una docena de investigadores europeos, analizó esta crisis multidimensional, se llama el libro La crisis de Europa, no está por países, sino está por temas, pero muestra
y reafirma las conclusiones que he mencionado aquí. Entonces, es importante decir que es clave partir de nuestra propia producción intelectual. E incluso podríamos decir que el desarrollo humano que se hizo en buena parte de la producción intelectual latinoamericana está hecha sobre la base de lo que se hizo en la discusión de temas de desarrollo. Yo no entiendo el desarrollo humano latinoamericano si no tengo en cuenta la discusión sobre la dependencia y la teoría de la dependencia o la teoría de desarrollo. Sin José Medina Echeverría no entiendo el concepto de agencia. Pero desde luego también integrado al pensamiento global, donde los dos autores más fundamentales fueron Amartya Sen y Mahbub ul Haq. Por cierto, vinculado al mundo del pensamiento estructuralista económico de la CEPAL. Un montón de anécdotas para contar de esas historias. Tuve la suerte de trabajar con ambos en varias oportunidades, pero el enfoque de desarrollo humano, semejante a la TPE, a la transformación productiva de coequidad, se hizo mirando la experiencia y refrescando y discutiendo y cuestionando la experiencia asiática, del sudeste asiático, y el papel que tiene la equidad en la transformación productiva y en la innovación. Por lo tanto, fue clave el pensamiento de Amartya Sen, sobre todo el texto de Democracia y Desarrollo, pero su impacto en los informes mundiales y regionales fue muy grande. Igual con Mahbub ul Haq. Ese es un segundo factor clave. Y en mi caso personal es la discusión con Castells y con Turén y con Enzo Faleto sobre esta idea del desarrollo. Y ahí aprovechamos para construir desde el conflicto y desde los actores sociales la redefinición del desarrollo. ¿Y cómo hacemos la conexión entre estas dos cosas? Bueno, lo que pretendemos. El primer elemento me quedan 10 minutos, ¿verdad? Digamos, un poquito menos. Un poquito menos. Pero podemos, ok. No, termino rápido. El concepto que nos permitió integrar todo esto fue teóricamente el concepto de un actor del desarrollo humano informacional ecologizado. Ecologizado no en términos de sostenibilidad como los indicadores que pone Naciones Unidas, claro que está bien eso, pero es insuficiente, ¿no? Una forma ecológica de pensar el desarrollo. Ahí el pensamiento ecologizado de Morán fue clave en nuestra discusión y su influencia. Pero en todo caso, vinculando el proceso anterior con esto que estoy mencionando, lo que rescatábamos es que a nivel global y particularmente a nivel latinoamericano, las protestas, las crisis, los movimientos, las rebeliones que había sobre las consecuencias de esa crisis multidimensional global colocaban en el centro la dignidad de los derechos humanos, la dignidad en el centro del desarrollo, la dignidad como sujeto del desarrollo. Necesitamos personas dignas. La identidad entendida como el núcleo del desarrollo y de la subjetividad de las personas, que alude a las capacidades de agencia, de transformar metas en realidades, de actores individuales y colectivos para decidir sobre las orientaciones que tendrán sus vidas de acuerdo a aspiraciones y valores. Por tanto, la identidad no es equívoca, se vincula de forma directa e indisociable a los derechos humanos y con el leto cultural de las personas y las sociedades que integran. En síntesis, la noción de dignidad como concepto aglutinizador radica en la potencia como marco para la cultura del desarrollo sostenible, tan necesaria en la actualidad. Por lo tanto, la propuesta tiene que integrar la vida digna
como núcleo del desarrollo humano, porque esto es lo que dice la sociedad, no es lo que dice 4 intelectuales. Se coloca la dignidad de los derechos humanos en el centro y desde ahí surgen movimientos éticos en la política, movimientos de género, movimientos ecológicos, movimientos contra la injusticia social, movimientos por los derechos humanos globales, con particularidades. En América Latina, si bien ha habido esta fuerza de movimientos conservadores de estos últimos 5 o 6 años y más, hemos visto demandas de movimientos por derechos humanos de manera extraordinaria. Entonces, ese es el eje de la mutación y del cambio que hemos pensado. Pekka Himanen, que es un finlandés que trabajó con nosotros, en medio de la discusión, esto hace 7 años atrás, terminó haciendo un índice de desarrollo humano ecologizado, centrado en la dignidad de las personas. E hizo un índice para los países que habíamos participado en la investigación, los países que se tomaron en cuenta en la investigación. Y la conclusión es de que no hay un país que tenga desarrollo humano alto. El casillero está vacío, sin una visión global. Por lo tanto, lo que nosotros pensamos es de que es fundamental innovar. El desarrollo humano es importante, pero es insuficiente. Y es importante innovar este enfoque en términos de esas variables que he mencionado acá. Pero claro, no olvidemos lo que nos dijo Silva Michelena. Estamos frente a la abismo. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fernando, por esa brillante exposición. Y además por el abreboca de las 3 propuestas, que creo que es lo que va a motivar tanto a los comentaristas como a todos los que estamos intentando pues contribuir de alguna manera con el pensamiento y con la renovación del enfoque de desarrollo humano. Ahora, el primer comentarista a tu ponencia es Daniel Barraez. Lo presento brevemente, además de agradecerle con esta contribución. Daniel es licenciado en matemáticas y doctor en matemáticas por la UCB. Hizo estudios postdoctorales en la Universidad de París 11 en Francia. Es profesor de la UCB, coordinador de la maestría de modelos aleatorios y coordinador del doctorado de matemáticas de la UCB, profesor invitado del Instituto Nacional de Telecomunicaciones de Brie y del Instituto Nacional de Ciencias Aplicadas de Lyon en Francia. Tiene una amplísima experiencia como investigador en el Banco Central de Venezuela y ahorita es el economista principal de las Naciones Unidas en Venezuela. Daniel, tienes la palabra y limitada a 15 minutos, así que en esos 15 minutos puedes ofrecernos tus comentarios a la ponencia de Fernando Calderón. Muchas gracias, Coromoto, por tu presentación y bueno, muchas gracias en primer lugar al profesor Calderón por su interesantísima presentación. El profesor Calderón ha tocado algunos puntos interesantes sobre la caracterización de la crisis. Arranca con el tema de la crisis económica y financiera global que se inició en 2008 con la caída de Lehman Brothers y cómo la desregulación excesiva de los mercados financieros, especialmente un momento inclusive donde donde la gente compraba productos financieros y los vendía y los transaba y ni siquiera comprendían bien qué eran esos productos como el detonante, como el sustrato de fondo que genera esa crisis. Y señala el tema de los mercados no se autorregulan y el rol que deben de tener cuando estamos en la regulación del mercado. Y efectivamente el tema de la crisis como una crisis que no es solo financiera, que ha tenido impacto importante a nivel económico y social. Y esta crisis que ha sido capitalizada en términos políticos
por actores ultraconservadores en distintas latitudes. Ha venido acompañada también, ha señalado muy acertadamente, con el tema de la deslegitimación de los actores políticos tradicionales a nivel mundial, la crisis de los partidos que ya tiene cierto tiempo, y en América Latina, el logro reciente refuerza esa visión, en el sentido de hay una crisis inclusive que va de confianza no solo en los partidos, sino en la democracia como mecanismo de gobierno. Apunta también el profesor Calderón sobre los temas de sostenibilidad ambiental, consumo, exclusión, rechazo a los migrantes, y finaliza con 3 propuestas sobre las cuales me voy a centrar. La primera propuesta es en el acuerdo de gobernabilidad sistémica entre distintos actores que permitan un mínimo de gobernanza. Y en ello hace referencia a los umbrales mínimos de progreso y desigualdad. Creo que la Agenda 2030, hasta la pandemia, constituía un referente como un referente de esos umbrales mínimos, con todo su conjunto de indicadores, pobreza, consumo, educación, salud, con sus 17 objetivos. Y yo aprovecho para preguntarle al profesor Calderón si usted cree que la Agenda 2030 sigue siendo un referente para ese tipo de umbrales, de indicadores que permitan acuerdos básicos de gobernanza. Y en esos acuerdos básicos de gobernanza hay varias instituciones multilaterales y varios intelectuales que han planteado que la pandemia es una oportunidad para replantear un nuevo pacto social en América Latina. Es decir, ver la pandemia como oportunidad y replantear el tema de la revalorización de las políticas públicas y la revalorización del Estado. Si algo ha puesto de manifiesto, como lo señalaba el profesor Calderón, no solo la crisis financiera, sino ahora que se revaloriza un más con el tema de la pandemia, es el rol de las políticas públicas y el Estado como el principal protagonista para poder responder a las insuficiencias de los gobiernos. Y el principal protagonista implementador de las políticas públicas, es decir, es un nuevo protagonismo del Estado frente al discurso de los años 80, el discurso del consenso. Creo que ese tema es interesante y valdría la pena, creo que explorar cómo abordar en estos nuevos pactos sociales la discusión sobre la construcción del estado del bienestar en América Latina, que a pesar de que hay iniciativas desde el comienzo del siglo XX, ha sido un fracaso en términos de un estado de bienestar que beneficia a las grandes mayorías, como lo es, por ejemplo, en la Europa occidental. Creo que el tema de la construcción del estado del bienestar sigue siendo una asignatura pendiente en el tema de América Latina. Y que la pandemia puede ofrecer oportunidades. Hay el tema de la construcción de un nuevo contrato social. Me gustaría también conocer la opinión al respecto del profesor Calderón. Pasa por la construcción también de nuevas políticas, como él ha señalado, donde está delineando esos elementos, y probablemente no solo de nuevas políticas, sino de nuevos actores. Aquí quisiera permitir un comentario sobre las 2 olas de protesta que hubo recientemente en América Latina, que fueron las que ocurrieron en Colombia y las que ocurrieron en Chile. El proceso chileno desemboca en un proceso constituyente. ¿No? Es decir, un proceso participativo. En ese proceso constituyente salen electos nuevos actores, por ejemplo, el caso de los indígenas y actores políticos que habían estado ocupando el rol secundario están cobrando un protagonismo importante. Y ese proceso está redefiniendo
uno de una constitución en un estado donde tradicionalmente se señalaba como el ejemplo paradigmático de las políticas macroeconómicas tradicionales, las políticas que ponían el consenso de clase. Sin embargo, bueno, esas políticas han sido severamente cuestionadas por el tema de la protesta. En contrapartida, las protestas en Colombia han sido abordadas por medidas unilaterales del gobierno. O sea, no subo los salarios, no los muevo, pero no ha habido un diálogo social participativo, incluyente y con la inclusión de nuevos actores. Yo creo que eso sería interesante como un proceso de definición de un nuevo pacto social debe ser abordado. ¿Cuáles actores deben de participar? Inclusión, participación en la discusión. Si es un requisito importante y cómo lo visualiza alguien. Por otra parte, el profesor Calderón ha añadido dos dimensiones como dimensiones fundamentales al desarrollo humano cuando menciona el tema informacional y ecologizado. Y señalando, pues acertadamente lo comparto, cómo el tema de las redes sociales ha cambiado el panorama de compartir información y el tema de compartir información inclusive y el tema de los autores de los mensajes y quienes los leen. El microblogging, es decir, en particular lo que ha sido Twitter, el pequeño mensaje ha abierto el espacio de manera positiva, democratizado lo que es la participación, la generación de opiniones y al mismo tiempo viene acompañada de fenómeno complejo, como es el caso, por ejemplo, uno de los, además de los señalados por el profesor Calderón, está el tema del crecimiento desmesurado de la desinformación y la polución informativa, eso que los medios llaman muchas veces el fake news, ¿no? Que es un fenómeno que se ha potenciado con el tema de las redes sociales. Sin embargo, las redes sociales permiten la participación de actores que tradicionalmente estaban relegados y no tenían acceso. Por ejemplo, en el caso reciente, en las elecciones del Perú, hubo vacíos informativos, vacíos mediáticos en torno a determinadas opciones que pudieron ser cubiertos gracias a las redes sociales y en ausencia de ellos pudieran privar los tradicionales medios de comunicación. Creo que es un aspecto súper interesante que el profesor destaca, el tema informacional, y es un punto del cambio de las nuevas tecnologías, el cambio permanente pareciera ser un punto que no va a tener retorno. Las redes sociales parece que están llegando para quedarse. Y el otro aspecto que yo creo que es interesante es el tema del desarrollo humano ecologizado y el pensamiento ecologizado. Creo que América Latina tiene un rezago importante en lo que es la agenda ambiental. Esta agenda ambiental ha quedado relegada por las urgencias económicas y sociales y los movimientos sociales, políticos, tradicionalmente levantan consignas en torno a temas económicos y sociales, más no ambientales. Comienza a emerger una preocupación ambiental regional, en particular en torno al tema de la Amazonia. Sin embargo, pareciera difícil cómo posicionar el tema de la sostenibilidad ambiental en medio de las urgencias económicas y sociales. Cómo hacer el link, cómo hacer la conexión entre ambientes necesarios para un desarrollo económico y social, creo que es uno de los grandes retos también que se tienen en este momento. Es decir, posicionar la agenda económica y hacerla de interés para las grandes mayorías. Finalmente, quería comentar el tema del fortalecimiento institucional y la gobernanza. Los enfoques tradicionales de desarrollo económico previos al concepto de desarrollo humano revalorizaban mucho el tema de la productividad por encima de cualquier aspecto. O sea,
no estábamos desarrollados porque sencillamente no teníamos una productividad acorde con los países más desarrollados. Hoy en día hay una visión un poco más distinta, que es la que encabeza Acemoglu, el profesor Acemoglu, sobre el tema de la institucional, es decir, aquellos países que cuentan con una institucionalidad sólida van a generar crecimiento económico, van a elevar su productividad, pero mientras las élites económicas, sociales, intelectuales, políticas, no lleguen a acuerdos mínimos, esos acuerdos mínimos, que llaman las instituciones, no es posible abordar el tema del crecimiento económico. Es posible, ¿cómo ve usted el tema institucional en América Latina en este momento y cómo conectarlo con los aspectos que usted ha señalado de la gobernanza, la gobernanza del desarrollo, la noción de desarrollo sostenible, informatizado y social? Finalmente, el tema de la dignidad humana es otro planteamiento que el profesor Calderón inscribe en lo que sería una nueva definición, un nuevo concepto, un update del concepto de desarrollo humano, colocándolo como un aspecto central. Bueno, yo con esto dejo mis comentarios. Y muchas gracias, Coromoto, y nuevamente muchas gracias al profesor por su muy interesante conferencia. Gracias, Daniel. Bueno, yo creo que tú abriste el panorama amplio, también seguramente con muchas de las inquietudes que tenemos gran parte de los participantes. Ahora le damos la palabra como comentarista a Isabel Licha. Isabel Licha es parte del CENDE, profesora asociada, miembro del comité académico del doctorado del CENDE. Y bueno, ya conocidísima por todos nosotros. Isabel, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Coromoto, y también gracias a Fernando Calderón por su magistral presentación sobre cómo repensar el desarrollo en este contexto tan difícil de crisis multidimensional global, tal como la has expuesto, la has caracterizado, y también, digamos que de cara a las especificidades y particularidades que tiene la región para enfrentar y superar esa crisis. Creo que en tu presentación tú planteas como una necesidad, como punto de partida, la importancia de comprender esa crisis que tiene más de 10 años golpeando a la región y que sí, con consecuencias muy severas como las que has descrito en el ámbito económico, social, ecológico, político, cultural, etc. Y cómo necesitamos para repensarla adoptar una mirada mucho más integral, mucho más holística, mucho más comprensiva de la crisis. Asimismo, has dicho que para enfrentar el futuro tan complejo que tenemos, no hay respuestas, pero las podemos buscar en las ciencias sociales, por ejemplo. Y tú, desde allí, desde tu trayectoria como investigador, sociólogo, ¿verdad?, en todos estos temas del desarrollo y particularmente del desarrollo humano, tú hablas de una salida que está puesta fundamentalmente en dos elementos. Por un lado, el establecimiento de acuerdos que tú llamas de gobernabilidad sistémica en torno a umbrales mínimos de desarrollo humano para generar opciones de desarrollo, opciones de políticas. Y por el otro lado, hablas de la necesidad de renovar el enfoque de desarrollo humano. Y tú mismo avanzas la propuesta de un enfoque renovado que llamas
enfoque de desarrollo humano informacional ecologizado. Y cuando lo esbozas, te refieres a varios elementos que me parecen importantes, pero sobre todo destacas el papel de la equidad y cuando analizas los referentes empíricos, históricos y conceptuales del desarrollo en la región, tú pones el foco en movimientos sociales, protestas y conflictos por la dignidad humana, señalando que la dignidad humana debería estar en el centro de ese paradigma nuevo o renovado de desarrollo humano. A mí me parece muy importante tu invitación desde las ciencias sociales a participar en esa tarea de renovar, de replantear, de repensar el desarrollo humano. Y cuando tú decías desde las ciencias sociales, yo lo asociaba con el CENDES. Y el CENDES ha estado involucrado en estos estudios, en el estudio del paradigma del desarrollo humano, pero creo que esa tarea de participar activamente en una renovación del pensamiento sobre el desarrollo va a requerir que el CENDES reasuma con fuerza al menos me parecen a mí tres acciones de mayor importancia para contribuir tanto a favorecer acuerdos de gobernabilidad que definan umbrales mínimos de desarrollo humano, pero también para generar opciones de políticas. Yo diría que tomemos la experiencia y la riqueza acumulada de todo lo que ha sido el proceso de construcción del paradigma de desarrollo humano, con todos sus aportes en la definición de opciones de políticas. Yo veo en ese desarrollo la colaboración interdisciplinaria y multidisciplinaria continua, sistemática en el tiempo, y veo también el diálogo con los sectores políticos, el diálogo con la sociedad. Y lo digo cuando tomo en cuenta en ese proceso en el que se forja sistemáticamente el paradigma, veo, digamos que dos vertientes interactuando entre sí, que es por un lado la vertiente propiamente académica liderada por Amartya Sen y otros reconocidos investigadores que han, por más de 3 décadas han estado escribiendo, fundamentando el enfoque, pero de la mano con una vertiente mucho más instrumental orientada a la conceptualización de políticas de desarrollo humano, que es lo que ha llevado adelante la Oficina del Informe de Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, bajo al inicio, en 1990, cuando se crea esa oficina, bajo la dirección de Mahbub ul Haq. Pero hay que decir que ul Haq y Sen eran muy amigos y eran colaboradores. Y mientras por el lado académico se impulsaba y se desarrollaba el paradigma en su fundamentación teórica, conceptual, metodológica, empírica, etc., desde la Oficina del Informe de Desarrollo Humano se hizo un extraordinario trabajo de conceptualizar en políticas, de conceptualizar políticas desde el paradigma y de facilitar esa aplicación en el ámbito de los sectores, de los tomadores de decisión, de los formuladores de política. Entonces, esa doble corriente se articuló para dar paso a un paradigma que continuamente está actualizándose, porque continuamente aborda temáticas muy desafiantes de la humanidad y tiene que crear nuevos conceptos y instrumentos de medición, etcétera, a su paso. Pero yo veo también en ese proceso una movilización, bueno, veo también el papel de la revista de desarrollo humano, que se crea en el año 2000, y que en el año 2009 se llama de desarrollo humano y capacidades, mostrando que sí se actualiza continuamente el enfoque,
Y veo también el papel de la sociedad, de la Asociación de Desarrollo Humano y Capacidades, que también la crea Amartya Sen en el 2004, y es una asociación que reúne a académicos, pero también a profesionales interesados en impulsar las ideas del desarrollo humano y de aplicarlas, de generar políticas a partir de ellas. Entonces, esa colaboración continua, interdisciplinaria, multidisciplinaria, en diálogo con actores claves del desarrollo, es una riqueza sobre la cual podemos, digamos que capitalizar una experiencia para reasumirla con más fuerza ante esta tarea a la que tú nos has convocado con tu presentación. Me parece a mí que por ejemplo, en la confección de los informes de desarrollo humano hay una movilización inmensa de investigadores de múltiples disciplinas que colaboran entre sí para hacer los análisis sobre las realidades específicas que estudian y para hacer propuestas de política. Pero también hay una colaboración interinstitucional importante, hay, digamos que el recurso a instrumentos de la investigación, de los estudios que son grupos focales, encuestas, consultas, etcétera, que también ponen a los investigadores, a los académicos en conversación y en contacto directo con públicos específicos, con la sociedad misma. Pero también lo veo cuando se publican informes de desarrollo humano. No hay informe de desarrollo humano que se publique que no sea presentado ante todos los distintos públicos involucrados en los temas del desarrollo. Y además en múltiples y variados espacios como foros, conversatorios, jornadas, etc. Entonces, a mí me parece que en América Latina esa experiencia la tenemos, porque además del informe humano, informe de desarrollo humano global, también tenemos los regionales y también tenemos los informes por país. Y en cada una de las elaboraciones de esos informes hay todo este movimiento de diálogo y de colaboración inter y multidisciplinaria al cual me he referido. Y eso es una riqueza enorme para nosotros como sociedad y como académicos, que podemos capitalizarla y retomarla con más brío para orientarla hacia el propósito de contribuir a una renovación del pensamiento sobre el desarrollo humano. Y también me quería referir a tu énfasis en el papel de la equidad y en identificar a un actor, digamos, cuando tú te referías a los movimientos sociales, actores, protestas, etcétera, que confluían todas ellas en torno a una demanda por la dignidad humana, me parece también un elemento crucial del enfoque de desarrollo humano. La equidad, porque me parece a mí que desde el inicio, tanto en la construcción del enfoque como en la elaboración de los informes, la equidad ha estado en el corazón del análisis, de las propuestas y del debate de desarrollo humano. Y me parece que ha contribuido ese planteamiento de la equidad a favorecer políticas de desarrollo humano orientadas hacia las personas que promueven derechos, oportunidades, opciones y dignidad. Y me parece también que desde un inicio se alzó esa bandera de la equidad, y al alzarla desde el paradigma, eso ha contribuido a desarrollar un espíritu de justicia, a fortalecer un compromiso social con la igualdad, y que se refleja en el respeto de los derechos, en el reconocimiento de los derechos, en la generación de códigos apropiados para la protección de todos los pueblos, y sobre todo en el impulso a una estructura de participación a nivel local, nacional y global. En cuanto a hacer de la dignidad humana el corazón de la propuesta, yo también estoy de acuerdo completamente, en el sentido de que cuando se define el desarrollo humano, se le define como,
se le define como un proceso a través del cual se ocurre una expansión de las libertades de las personas para vivir una vida larga, saludable y creativa, tener la posibilidad de alcanzar aquellas metas que las personas creen que tienen valor y participar activamente en el desarrollo equitativo y sostenible del planeta. Y en esa definición las personas son tanto promotoras como beneficiarias del desarrollo humano, como grupos o como colectividad. Y también está el concepto de libertad, que Amartya Sen lo plantea, ¿verdad? Que el desarrollo y la expansión de las libertades, pero en niveles sucesivos de libertad, en niveles sucesivos cada vez mayores, que permiten liberarnos del hambre, de la pobreza, de la enfermedad, de la ignorancia, pero también que permiten sucesivamente adquirir o lograr grados importantes de autoexpresión y de autorrealización. Y a mí me parece que es fundamental tener presente eso, porque al mismo tiempo esa noción de libertad que está vinculada con la de capacidad, o sea, Amartya Sen dice que la libertad podría ser un concepto vacío a menos que esté verdaderamente, efectivamente vinculada con las capacidades reales, culturales, económicas y sociales que tiene la gente para ser y hacer. Entonces, esa manera en que el enfoque coloca la libertad como un derecho per se, como el punto de partida en la construcción del enfoque, me parece importante para llegar a lo que queremos llegar, a lo que tú has dicho, al concepto de vida valiosa, de vida floreciente, de vida con propósito, de bienestar que propone el paradigma. Entonces, está relacionado eso con el concepto de agencia, de capacidad de agencia, también definida por el profesor Amartya Sen, que consiste en el grado de libertad que tiene una persona para actuar y conseguir mediante un proceso de búsqueda las metas y los valores que estime relevantes. Yo sé, Fernando, que tú has trabajado desde el concepto de agencia de Amartya Sen, toda una batería de conceptos como comunidad de ciudadanos, ciudadanía activa, espacio público deliberativo, relación Estado-ciudadano, para plantear que esa capacidad de agencia se debe potenciar para asegurar inclusión social creciente y desarrollo humano. Yo hasta aquí dejo mis comentarios, pero reiterando que tu presentación ha sido muy útil para retomar estos temas con renovación, con refrescamiento de los mismos, y a partir de ellos poder actualizar una agenda de investigación y de docencia de posgrado desde el CENDES, estoy hablando, que nos permita hacer una contribución importante en la dirección que tú has planteado y en la invitación que tú has hecho a repensar el desarrollo. Gracias, gracias Isabel.